Gloria a Dios. Amén. Si tienes tus Biblias, vamos a Efesios. Saludamos a los hermanos del internet. Buenos días, hermanos. Efesios capítulo 2. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. ¿Usted sabe lo que es gracia? Mucha gente lo oiga, pero la gracia es un favor, un don, un regalo sin mérito. Algo que usted no puede hacer nada para ganarlo o obtenerlo. Es algo que sale de la bondad del corazón de Dios sin que tú tenías que hacer algo para recibirlo. Es cuando alguien te lleva a comer y te agarra el cheque y no te permite pagar. Amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, me gusta eso, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, se repite otra vez, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, o no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender la profundidad de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, quiero que entendamos algo, porque hay mucha gente que dice que entiende. Repita que soy salvo por gracia, pero yo no creo que se entiende muy bien, porque todavía andan con la actitud que tu salvación depende de tus buenas obras, del fruto en su vida, de cómo tú andas. La gracia es como el amor sin condiciones. Dios tiene un amor que no tiene condición. Él nos ama. Dice, aún estando en pecado, nos amó. Hay personas que han dicho que Dios no escucha a la oración de los pecadores. Y digo, bueno, si eso es cierto, entonces ninguno de nosotros la escuchó cuando nosotros estamos pidiendo ayuda y perdón. Sí, escucha a todos. Vamos a poner, quizás no atiende o no contesta las oraciones de las personas que anda en maldad o pide cosas que no son conformes a su palabra, pero no indica que Él no escucha. Dios escucha la oración. Él atiende a la oración del justo, que mucho vale, porque ellos viven una vida de consagración, obediencia a Él. La obediencia, mira hermano, es un estudio largo para que usted vea, pero en Números y en Deuteronomio, en varios lugares, habla de la bendición que uno recibe por ser obediente y la maldición que llega cuando uno es rebelde.
Y él dice, escoge tú. Eso él dijo en ese entonces. Había dos montes. Ahí estaba Josué. En un monte proclamaba la bendición de Dios por la obediencia. En el otro monte decían cuál era la maldición para los rebeldes. Y luego Josué dice, escoge tú hoy a quién vas a servir, ¿verdad? Escoge tú. Nos toca a nosotros escoger qué vamos a obedecer. Pero las consecuencias de obediencia es la bendición y las consecuencias de desobediencia, rebeldía, hay una maldición que viene. Pero no es que Dios quiere que usted ande en eso. Él te da la opción y nos dice, escoge tú. Si quiere la bendición, escoge. Cuando usted obedece a Dios, automáticamente eso abre la puerta para que usted reciba esa bendición. Cuando usted desobedece a Dios, abre la puerta para que venga sobre ti una maldición por la consecuencia de tu rebeldía, tu pecado. Pero no es que Dios no escucha ni ama o cambia su manera de ser, que tiene favoritos y el otro no. Dios nos dio una oportunidad de escoger. Y lo que usted recibe depende de lo que usted escoge. Amén. Pero el amor de Dios es con nosotros. Dice, a veces uno piensa de su venida que Él se tarda. Pero dice, no cree que Él se tarda, sino que Él está esperando. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno se perece, más que todo llega al conocimiento de Cristo y a la vida eterna. En otra palabra, su amor dice, de tal manera Dios amó al mundo. No solo decía a los buenos, a los obedientes, al mundo. Eso incluye los que obedecen y los que desobedecen. El amor de Dios es gratuitamente para todos, sin condición. Pero nos toca a nosotros escoger caminar en su amor o caminar en rebeldía contra. En Romanos capítulo 4 dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Pero al que obra no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la ninguno. Amén. En otras palabras, no porque era judío, no porque él ganó esa fe, ganó ese premio, solamente él creyó en Dios. Y su fe en creer en Dios le impulsó para servirlo y obedecerlo y amarlo. Lo que Dios busca de todos nosotros, que lo amamos, que lo buscamos, que lo servimos. Capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos viviendo una vida nueva. La vida pasada ya pasó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí todo está hecho nuevo. Ahora estás caminando. Toda la cuenta tuya por el pecado, cuando entregaste a Cristo, Él te lavó, te limpió y comienzas como otra oportunidad de comenzar de nuevo. Y como Él dijo a esa mujer que fue tomada en adulterio, ve, yo tampoco te acuso, ve y no pecas más. Él dice, ahora tienes un nuevo comenzar, ve y no pecas más. Y si dice en el primero de Juan, dice, si pecamos, tenemos a dónde ir, podemos ir a nuestro sacerdote, Cristo Jesús, y pedir perdón. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. En otra palabra, hay algo que podemos hacer. Ahora, la Biblia dice que debemos resistir el pecado. Debemos tratar de obedecer la palabra de Dios. Para obedecerlo tienes que conocerlo. Así que tenemos que tomar la responsabilidad de estudiarlo y dejar que la palabra cambia, transforma la manera de nuestro pensar a tal forma que buscamos hacer las cosas conforme a su palabra y no hacer lo que nos da la gana o por la carne. Amados, es importante que tú y yo entendemos que la gracia no es por mérito. No es, hay tantos cristianos que llevan la actitud todavía, andan con un temor que si yo no soy perfecto algo, no voy con el Señor. Me pierdo la salvación. Es posible perder la salvación. Porque se nota en Apocalipsis cuando Él habla a las iglesias, Él dice, arrepiéntate pues, dice que son un grupo de personas que tienen nombre de Dios, pero no la apariencia. Dice que son personas que dicen que son vivos, pero son muertos. En otra palabra, son personas, y tú y yo conocemos personas que usan el nombre de Cristo. Ellos dicen que son cristianos, dicen que en Cristo son de esta iglesia o este y el otro, pero nunca se han entregado su vida en verdad al Señor. Es solo más una tradición de la familia o algo, y ellos siguen la iglesia como de costumbre, de cultura, pero nunca han tenido un encuentro en verdad con Cristo Jesús. Nunca se ha entregado su vida a ellos. Es un adorno a su vida. El decir que son cristianos, pero es un adorno. Hay personas que están haciendo abortos, doctores que hacen abortos. Si usted le dice, ellos a lo mejor dice, bueno, yo soy cristiano, para identificarse. ¿Cómo es eso? En otra palabra, son cristianos porque nacieron, lo llevaron de niño a bautizar en una iglesia y entonces ellos dicen, pues yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy esto y lo otro. Y es más como si usted es de México, dice, bueno, soy mexicano, aunque naciste acá, ¿verdad? Eso eran mis padres. Hay personas que dicen, yo nací cristiano. No es posible que usted se nace como cristiano, es una decisión que usted tiene que tomar. Pero como ellos fueron criados y a lo mejor fueron a una escuela que era cristiano o algo, pero no indica que usted aceptó a Cristo de toda conciencia, de todo corazón. Así que los que están confiando que van a ir al cielo si se muere porque sus padres le llevaron a la iglesia y ellos fueron bautizados y porque dice que son cristianos, eso no es. El que va a
al cielo es que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? Que Él es dueño de su vida. Hay muchas personas que creen que son cristianos, pero ellos son dueños de su propia vida. Ellos son el Señor de su vida. Ellos están sentados en el trono. Ellos toman todas las decisiones sin considerar, sin buscar a Dios por nada. La única, o sea, el momento que ellos buscan de Dios es cuando tienen problemas o tienen necesidad. Pero no le pide consejo, no le pide permiso. Ellos toman todas las riendas para hacer lo que da la gana y esperando que Dios le va a bendecir a su decisión. Eso no es tener al Señor como Señor. Porque el que tiene al Señor como Señor obedece a su Señor. Usted sabe que tú tienes que obedecer a Él, que es Rey de su vida. Amén. Para nosotros... Pero para entender la gracia, porque yo quiero que, he hablado con cristianos que me dicen unas cosas. Dice que esta persona no se parece salvo porque todavía fuma. O ese no se va a ir al cielo porque yo lo oí diciendo una mentira. Como... En otras palabras, el peligro de eso es que cuando usted piensa que la manera de ser salvo es ser perfecto, estás volviendo a vivir conforme a la ley. Y la ley nos enseña que es inútil, necesitamos un Salvador y la gracia de Él. Porque nadie se puede vivir perfectamente. ¿Ok? Y si yo juzgo a alguien por su imperfección, la Biblia dice, yo seré entonces juzgado por mi imperfección. Si yo le apunto el dedo porque el que dice es cristiano y yo lo vi que se entró a una cantina para tomar, y yo digo, ese no es cristiano. Yo estoy juzgando a él. Quizás haciendo el peor, yendo a este y el otro y el vecino para decir, mira, yo vi el hermano tal y tal. Eso es chisme, también es pecado. Entonces él hizo un pecado y ya te has cumplido con dos. Y a lo mejor nomás entró al baño en la cantina. ¿Usted cree que andas bien delante de Dios, apuntando el dedo y acusando a los demás? Pero Dios dice... No, él no está midiendo, no tiene una contadora ahí que va contando cuántos pecados que tú has hecho comparado con el otro. Lo que él dice, pero todo pecado es cubierto por mi gracia, por el sacrificio de mi Hijo. Yo perdono por lo que hizo Él, no por lo que haces tú. Solo tienes que pedir perdón, buscar perdón. Pero no es por portarse bien o portarse mal. Tenemos que entender como padres, nosotros no dejamos de amar, no dejamos de dar ropa, comida a nuestros hijos porque se portan mal. Usted los disciplina, usted no permite que ellos paguen las consecuencias por sus acciones. Pero usted no lo echa fuera de la casa, usted no le niega comida, ni le pone en el frío, ¿verdad? No le dice, ya no eres mi hijo, no lo niegas. ¿Por qué pensamos con Dios tenemos que ganar ese amor de Él con el buen comportamiento de nosotros? Él nos ama porque Él nos ama. No tiene nada que ver con el comportamiento o el mal comportamiento de nosotros. Él prefiere que obedecemos porque así podemos trabajar y ayudar a Él y a su reino. Y también caminamos en bendición, caminamos debajo de las promesas de Dios y nos va a ver bien. ¿Qué padre no quiere que a sus hijos le va bien? Y que son felices, ¿verdad? No es que Él nos va a rechazar, porque dicen nunca nos va a abandonar, nunca nos va a rechazar. ¿Verdad? Entonces, en otra palabra, si nunca nos va a abandonar,
indica que cualquier cosa que tú haces, Dios no te va a abandonar por eso. Solo una cosa el Señor dijo que es sin perdón y es blasfemia del Espíritu Santo. Y eso no es maldecir. Blasfemia del Espíritu Santo es negar a Dios, negar a que Él envió a su Hijo y negar las obras que Él hace, diciendo, no solo negarlo, decir que son del diablo. Y uno para hacerlo tiene que entender y ha comido y ha probado que Dios es bueno y sabe de las cosas de Dios para luego negarlo. Porque usted no lo sabe, eres un ignorante. Para negar tienes que saber y rechazarlo, ¿me entiendes? No es fácil caer en ese pecado. Y yo no creo que tanto lo hacen, pero hay personas que sí. La verdad es, la gracia de Dios sobre nosotros es tan grande. Vamos a Gálatas. Por eso, hermano, yo tengo mucho cuidado. Hay personas que dicen, no, pero usted está haciendo compromiso, tolerando las cosas. No es así. La tolerancia no es nada malo. La Biblia dice que es un fruto del Espíritu. No es que nosotros lo permitimos. Pero mira, perdóname, como pastora te lo voy a decir. Yo no me entremete en la vida de mi pueblo. Si Dios pide ayuda, pide consejo, quiere ayuda, voy a hacerlo. Pero yo no voy a su casa a tocar la puerta para regañarte ni corregirte. Por esta razón. Ahora, si ustedes está una pareja y él se dejó los caminos de Dios y está tomando y golpeando a su mujer y sus hijos y la mujer me pide, hermana, por favor, venga y habla con él y ore con él, a lo mejor sí, pero alguien me pidió, ¿verdad? Para ayudar. La verdad es que todo tiene derecho de escoger. Dios no se obliga a nadie. No se obliga a nosotros. Entonces, como Él no nos obliga, ¿cómo podemos andar obligando a los demás? Hay personas que, voy a caerme mal con esto, pero hay personas que empiezan a disciplinar a la gente que ellos creen que no anda bien delante de Dios. Número 1, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Ok? Ahora, hay que tener reverencia a las cosas de Dios. Si alguien obviamente está mal, si viene a la iglesia borracho, viene y está maldiciendo, usted tiene que decir, mira, siéntate por favor, habla con ellos. Usted tiene derecho de hacer lo que quieres hacer. No te estoy juzgando ni regañando, pero aquí quiero que respete las cosas. Si usted puede hacer eso, quédate. Si no, pues ahí está la puerta. Pero no voy a dejar que desrespete la casa de Dios, ¿verdad? Pero estoy hablando, por ejemplo, hay iglesias que si ellos reconocen que un miembro se falló en algo, sea que tomó o volvió a fumar o algo, entonces ellos lo sacan de su posición en el liderazgo, lo sientan o lo castigan, a veces desde el púlpito, públicamente. Amados, yo entiendo la razón por qué ellos los hacen, porque no quieren que sea de mal ejemplo para los más jóvenes y algo así. Pero llévalas aparte y háblales. Ay, Dios bendito. Y dale consejo. Si es que ellos no, si se arrepienten, gloria a Dios. Dale consejo. Si ellos se arrepienten y quieren resolver la situación y a limpiar su vida delante de Dios, está bien. Pero si ellos dicen, no, yo voy a seguir con ese comportamiento, yo voy a seguir viviendo con esa mujer o ese hombre sin casar con ellos. Entonces usted dice, bueno, toma la decisión entonces
usted, si tú crees que es apropiada que usted sigue o no. Pero la verdad es que si yo empiezo a decir el que dirija la alabanza aquí, o el que lleva un texto o trae una oración, si yo empiezo a decir usted merece tomar esa responsabilidad, usted está sin pecado, que usted puede hacerlo. Ninguno de nosotros somos perfectos. ¿Cómo podemos poner una ley sobre alguien? Tiene que estar perfecto para estar en el púlpito. Entonces sería hipócrita, porque yo no soy perfecta. Y aquí estoy yo, y Dios me llamó, me dio esta posición, sabiendo que yo no soy perfecta. Él sabe que yo trato de hacer las cosas bien. Y cuando la carne levanta o yo fallo en algo o dice algo que no sé, yo le pido al Señor perdón. Pero mira, si Dios espera que somos perfectos para usarnos o para salvarnos, ninguno tiene esperanza. Él sabe que no somos perfectos, pero aún en eso nos usa. Hay personas que yo he conocido, ministros, que han caído en adulterio, escondido por tiempo. Sigue predicando. Dios sigue usándolos. Ay, hermana, pero ¿cómo Dios le puede usar a un hombre que está viviendo en adulterio? Porque Dios quiere salvar vidas. Y si Él espera el perfecto para hacerlo, nadie va a ser salvo. Él usa los vasos que Él tiene con el propósito de salvar vidas. Imperfecto como somos, pero eso no indica que no hay precio. Eso no indica que Él va a dar un tiempo que tú te arrepientes, te va a dar convicción. Pero si no te arrepientes, Él te va a avergonzar públicamente porque ese pecado va a salir y todo el mundo lo va a saber. Él corrige a sus hijos. No es mi trabajo ni de nadie más corregir a otra persona. Darle consejo, sí. Darle consejo de la palabra, sí. Ayudarlo a levantar, sí. Porque estamos aquí para discipular. Pero no somos aquí para juzgar ni decir quién es justo y quién no es justo. Ninguno somos justos y todos nosotros somos debajo de la misma gracia. Y esa gracia es la sangre de Cristo que cubrió no una multitud de pecados, no todos nuestros pecados. Lo que hemos cometido en el pasado, lo que cometemos hoy y lo que vamos a cometer en el futuro. Todo está cubierto con la sangre desde más de 2000 años atrás. Y por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos al versículo 20. Bueno, el 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo en la fe. Yo vivo en la fe creyendo que lo que Él hizo en la cruz de Calvario era suficiente para perdonarme y limpiarme. No ayer, hoy, pero también hoy y mañana. Pero no voy a empezar a volver a la vida anterior y hacer la misma cosa por lo cual Él fue a la cruz. Si me siento triste, avergonzado de mis pecados, porque por esa razón Él tenía que ir a la cruz, ¿cómo yo voy a seguir repitiendo lo mismo? La vida de nosotros es dedicarnos a
pecar. No indica que no vamos a pecar, pero no deseamos, no planeamos, no practicamos el pecado. Esa es la diferencia, que no practicamos el pecado. El pecado de un momento a otro, sin intención, puede levantar y hacemos algo, decimos algo creyendo que era la verdad y resulta que estamos diciendo algo que era mentira. ¿Verdad? Entonces, cuando eso sucede, nosotros, ay no, eso no fue la verdad, ¿por qué dije yo eso? Pedimos perdón y ya está perdonado. ¿Por qué? ¿Porque no fue perdonado? No, fue perdonado cuando Cristo murió en la cruz. Pero Él quiere que nosotros andamos reconociendo nuestros errores y corrigiéndolos. Así estamos mostrándonos cada vez que decimos, Señor, perdóname. Estamos diciendo, yo reconozco lo que tú hiciste en la cruz. Y yo lamento tanto que mi pecado te llevó allá. Jamás quiero repetir eso. Por eso ayúdame, alíviame. Yo no quiero añadir ni un pecado más. Esa es la actitud de un cristiano que ama a Dios. Pero el que practica el pecado como a mí no me importa, ya Él pagó por todo, así que déjame añadir la cuenta. Es como si tú llevas a alguien a comer y usted dice que va a pagar. Y entonces ellos buscan el que es más costoso en el menú para pedir eso y pedir postre y pedir... No, eso será un abuso, ¿verdad? Nosotros, si volvemos al pecado, estamos abusando la gracia de Dios. Mas el que anda arrepintiendo de su pecado aprecia la gracia de Dios tanto que no quiere añadir nada más a eso, ¿me entiende? Yo quiero que usted siga la diferencia entre la gracia. Tengo muchos textos, pero leer mucho no es conveniente por el tiempo. En Gálatas es tremendo libro para leer sobre esto. Y dice, nosotros que hemos recibido, vamos al capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada vez que usted se rinde el pecado, te entras a esclavitud otra vez, y Él quiere que tú andas libre. Dice el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros vamos a caminar por fe. Yo no sé qué va a pasar el día de hoy, no sé qué va a venir en mi camino, no sé cuántos ataques el diablo tiene, no sé cómo mi carne se va a reaccionar, pero yo ando por fe que su gracia es suficiente para llevarme por este día. ¿No dijo Pablo eso cuando él pedía al Señor que le sanaba, y él dijo, basta ya, mi gracia es suficiente? Eso uno piénsalo, a lo mejor no sabemos ese agujón que él tenía en su carne. Muchos dicen que era una enfermedad, pero puede ser que era un pecado. Puede ser que era algo, pensamiento mal o un vicio, algo que le atacaba. Y él decía, Señor, Señor, y él dijo, basta ya. Como deja de afanar, deja de preocupar sobre eso. Mi gracia es suficiente. Tú no tienes que añadir nada para ganar mi gracia. Mi gracia es dado a ti de amor y es suficiente. Qué lindo, ¿verdad? Pensar en eso. Como muchos de nosotros, como Dios está ahí con una bata de béisbol esperando que usted le haga algo mal para ¡tum!, darle un cantazo a la cabeza. Imagínate si Dios andaba solo apuntando tus pecados del día de hoy. ¿Usted no cree que Él tiene una cosa más importante a hacer? Eso es alcanzar vidas. Él se preocupe más si usted está predicando y hablando la palabra, amando a la gente,
las cosas buenas que debes estar haciendo, eso le interesa más que las veces que has hecho algo mal. Porque Él quiere salvar las vidas. Acuérdate, Dios está en el negocio de salvar almas. Punto. Esa es su prioridad. Entonces, Él quiere que nosotros entramos a ayudar, tomando esa prioridad sobre nosotros para que estamos co-trabajadores. Estamos en un equipo con Él, ganando almas, que metemos a trabajar para que las almas se salvan. Eso es lo que Él quiere. La tema del pecado, la perfección, deja eso al Espíritu Santo. Poco a poco, si tú te andas en la obra de Dios, preocupando de buscar las almas para el Señor, Él se va a encargar, el Espíritu Santo, de limpiar y lavar tu vida, corregirte cuando se necesita. No es solo de ti. Muchas veces lo que pasa es que somos el gran yo. Y no es nosotros, somos parte de su cuerpo. No somos su cuerpo entero, somos un parte. Y Él quiere que metemos a la obra a trabajar y deja de tener a nosotros como el mundo. No debemos ser egocéntricos. El egocentrismo es un pecado porque es idolatría. Busca hacer la voluntad de Dios. Y ahí llegamos al final, que es a Santiago. Y hay muchos más textos, pero en Santiago Él explica muy bien. Es que este tema yo creo que se necesita más tiempo, porque es mucho. En Santiago capítulo 2, dice, hermano, versículo 14, hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ve que las obras, Él no está hablando de las obras de perfección, que usted tiene que ser perfecto, sino está hablando de buenas obras que debes hacer. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo, si tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? En otras palabras, cuando debemos pensar en obras, las obras no son para ganar la salvación. Las obras son una reflexión o un fruto de la salvación. Es algo que uno produce porque es salvo. Es como el árbol produce fruto para que uno pueda comer. Yo, si soy un árbol saludable, voy madurando y voy a producir fruto, que es para qué. El árbol no come su propia fruta. El árbol da fruto para los demás comer. Y ese es lo que tenemos que hacer. No tratar de ser perfecto todo el tiempo, sino obedecer y dar fruto para los demás, para que ellos sean salvos, porque esa es la prioridad de Dios. Amén. Bueno, hasta ahí hemos llegado. En otra ocasión, si hay preguntas o algo que usted quiera hacer, podemos continuar, pero yo quería que uno entiende bien. Yo creo que le aclaré mucho cuál es la diferencia, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que nos ha dado gratuitamente, Señor. No le hemos ganado ni merecemos nada de tu favor, mas tú quisiste amarnos y hacer todo el sacrificio necesario para salvarnos. Y a ti sea toda la gloria. Yo no voy a tocar eso. Yo no voy a andar como estoy justo. Soy la justicia de Dios. Yo no voy a clamar ni una de esas gotas, Señor, de honor para mí, porque yo sé que en mí
Sería imposible. Solo fue por tu gracia que yo soy salvo y sierva que te sirve hoy en día. Y por eso a ti va toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.